Día 344. Explicación de Romanos 11 al 13. Cuando lo dejamos ayer, Pablo estaba explicando que debemos hablar del Evangelio de Cristo porque la gente no puede creer en un Dios cuya verdad nunca han escuchado. Y dado que Dios prometió salvar a personas de entre todas las naciones, entonces su pueblo tiene que empezar a difundir las buenas noticias. Ha habido un enfoque considerable en llevar la palabra a los gentiles, así que Pablo abre el capítulo 11 con algunos detalles sobre el futuro de Israel étnico. ¿Los ha descartado Dios? Pablo dice, absolutamente no. Los elegidos dentro de Israel étnico han sido preservados como un remanente, igual que Dios hizo en los días de Elías. Los que conocen a Dios serán preservados, pero como siempre, las personas que conocen a Dios no se dividen por líneas étnicas, sino por líneas de fe. En el versículo 2, Pablo dice que Dios nunca ha rechazado a sus elegidos en el pasado, y eso sigue siendo verdad en el presente. En el versículo 5 dice que también en el tiempo presente hay un remanente escogido por gracia. La salvación siempre ha venido únicamente por la gracia dada por Dios. Algunos la recibieron y tristemente otros no. Y porque Dios quiere que su reino sea lleno y diverso, su rechazo es la oportunidad para que el Evangelio se extienda a los gentiles. Pero incluso con eso, Dios lo está usando como una oportunidad para atraer de nuevo a Israel étnico hacia Él. Él los ama. Pablo compara esta relación con una rama, una imagen familiar de Juan 15, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Aquí Pablo continúa el mismo ejemplo, dice que las ramas originales están formadas por Israel étnico, pero aquellos que rechazaron a Cristo y demostraron ser ramas muertas, como Judas, por ejemplo, fueron cortados. Y en el hueco que dejaron en la rama, Dios, el jardinero, tomó algunas ramas silvestres, los gentiles, y las injertó en ese lugar vacío, haciendo la vid frondosa y llena. Pero Pablo advierte a los gentiles, no se atrevan a jactarse de esto. Ustedes no se injertaron a sí mismos, no se lo ganaron. Eran una rama silvestre, solo están aquí por la bondad del jardinero. Él dice que prestemos atención a la bondad y a la severidad de Dios. Su severidad se muestra en los que son cortados y su bondad en los que son injertados. Esta metáfora de la rama puede resultar un poco confusa porque cuando Pablo habla de personas siendo cortadas, podría parecer que está hablando de perder la salvación, pero no es así. Los términos que algunos teólogos usan para distinguir y aclarar la situación son cuerpo visible y cuerpo invisible, o iglesia visible e iglesia invisible. Por ejemplo, Judas tenía la apariencia de ser un seguidor de Jesús porque literalmente seguía a Jesús, pero su corazón no estaba en ello. Judas era parte del cuerpo visible, lo que los ojos humanos pueden ver. Pero Dios, que ve el corazón, ve quién es realmente parte de su cuerpo, el cuerpo invisible, y Judas no estaba en él. Probablemente en toda iglesia hay personas que son miembros pero que no son creyentes, y solo Dios lo sabe. Estas son las que Él cortará de la vida en la perspectiva de la eternidad. Él no corta a nadie que realmente cree. Así que Pablo usa esta metáfora como recordatorio a los gentiles, oye, no creas que tuviste algo que ver con esto. Estás aquí por la gracia de Dios, sostenido por Él. Si piensas que aportaste algo, eso es evidencia de que no entiendes el Evangelio, lo cual significa que quizás seas peso muerto en esta vid. La perseverancia en la fe es lo que revela nuestros corazones con el tiempo. Así que nunca es demasiado tarde para que cualquiera que haya sido cortado pueda ser injertado de nuevo. Pablo dice que el plan general de Dios es que muchos de los judíos le resistan hasta que todos los gentiles hayan sido alcanzados, y entonces el endurecimiento de los judíos llegará a su fin y Él les mostrará más misericordia. No da detalles sobre cómo o cuándo sucederá esto, pero vemos nuevamente que Dios tiene un plan y un proceso para todo lo que hace. Parte de ese plan es que un remanente de judíos seguirá siendo salvo a lo largo de la historia y en el futuro. Hay 3 o 4 perspectivas principales sobre lo que significa Romanos 11:26 cuando dice que todo Israel será salvo. Algunos creen que se refiere a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, pero eso no encaja con la forma en que Pablo usa esa palabra en el resto del contexto. Algunos piensan que significa todos los judíos de todos los tiempos, pero eso no encaja con lo que Dios ha dicho sobre la salvación en otras partes de la Escritura. La mayoría de los teólogos cree que se refiere a un gran número de judíos en algún punto del futuro, cuando Dios ponga fin al endurecimiento parcial. Esta es una conversación doctrinal bastante amplia, así que si quieres puedes profundizar por tu cuenta. Pablo reconoce que todo esto es difícil de comprender con nuestras mentes humanas, porque los caminos de Dios son tan distintos a los nuestros. Pero él confía en que Dios está obrando en todos estos misterios para hacer lo que es,
en última instancia, lo mejor. Y dice, por tanto, esa palabra de conexión de la que hablamos ayer, que debemos ofrecernos a Dios y entregar nuestras vidas a Él, resistiendo ser arrastrados por la corriente de la cultura y buscando la gloria de Dios en su lugar. Esto, dice, es como discerniremos la voluntad de Dios. Esto requiere mucha humildad. No solo debemos resistir pensar que tenemos mejores ideas que Dios, sino también resistir pensar que somos mejores que otras personas. Esto es difícil. Todos somos muy diferentes en dones e incluso en la medida de fe que Dios nos ha asignado divinamente. Pero su plan es trabajar a través de todos nosotros, individualmente y también unidos. Somos dependientes de Dios e interdependientes entre nosotros. Nuestros dones son dados por Él y usados para edificar a otros. En la segunda mitad del capítulo 12, Pablo da una hermosa lista de cómo se ve esto en la práctica. El capítulo 13 comienza hablando de la soberanía de Dios sobre las autoridades. Si estuviste con nosotros en el Antiguo Testamento, vimos esto una y otra vez, incluso con autoridades malvadas que desafían a Dios y sus caminos. Él siempre está llevando a cabo su plan, doblando su maldad contra sus propias cabezas, mientras salva y preserva a su pueblo. Así que no importa quién esté al mando, Dios, y solo Dios, es digno de confianza. Y no importa quién esté al mando, de alguna manera su posición está obrando para bien hacia ti a largo plazo. Como personas que confían en Dios, debemos estar sujetos a quienes están sobre nosotros en autoridad, incluso si no nos gustan o no los respetamos. Esta idea se expresa explícitamente en otros dos lugares del Nuevo Testamento. Tito 3 dice someteos a gobernantes y autoridades, y Primera de Pedro 2 dice someteos por causa del Señor a toda institución humana. Dios no da mandatos sobre cómo sentirnos acerca de su posición, solo sobre cómo comportarnos hacia su posición. Así que, en cierto modo, nuestras acciones hacia las autoridades demuestran cómo respondemos a Dios, no a los gobernantes en sí. Y es apropiado que Pablo siga todo esto con un recordatorio de que debemos amarnos unos a otros, porque en un cuerpo tan diverso como la Iglesia en Roma, judíos y gentiles, nuevos creyentes de trasfondo pagano y creyentes judíos de trasfondo físico, seguramente habría una gran variedad de opiniones sobre las autoridades locales. Pablo les recuerda la ley superior, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo cual me recuerda las palabras de Cristo en Juan 13, así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. Dice que el tiempo de la complacencia ha terminado, es hora de dar muerte a las obras de las tinieblas y andar en la luz. Mi Dios de hoy estuvo en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuanto más lo conozco, más quiero conocerlo mejor. Es lo más hermoso que he visto. Y no siempre lo entiendo, y honestamente, estoy agradecida por eso. Un Dios que cabe dentro de mi diminuto cerebro no es Dios en absoluto. Estoy tan feliz de que Él sea tan conocible y, a la vez, tan inescrutable, que siempre pueda conocerlo mejor y aún así nunca llegar del todo al fondo de quién es. Quiero más. Estoy, tras 344 días, más segura de que sin duda Él es donde está la alegría.